del Señor, la adoración, la alabanza, la enseñanza de la predicación. Y todo aquello que se separa para Él viene a ser santo. Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros nos separamos para vivir para Él, automáticamente comenzamos a vivir esa vida santa. Ser santo implica que uno no es, como pudiéramos decir, el mundano es mundano porque vive la vida del mundo. El cristiano es cristiano porque vive la vida cristiana. No es como el mundo, sino somos apartados para Dios. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Colosenses capítulo 1 y verso 2. Siempre le ponemos en la pantalla que estamos aprendiendo lo que la Biblia dice en cuanto a lo que nosotros estamos hablando. Dice bien claro, a los santos y fieles ¿qué? Hermanos, le está hablando a los que han separado ahora su vida, se han entregado, se han convertido, dicen muchos, nacen de nuevo, entran a vivir la nueva vida. Y la nueva vida a la cual nosotros entramos no es una vida de pecado, no es una vida de rebeldía a Dios, es totalmente una vida contraria de donde nosotros venimos. ¿Dicen amén conmigo? Porque si vamos a dejar esa vida y entramos a esta otra y seguimos viviendo igual, pues entonces, ¿dónde está eso de los santos y los fieles en Cristo? Pablo le está hablando a la iglesia que están en Colosas y le dice: gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces habla bien claro, es decir, aquellos que poseen ahora, que han entrado a la vida de santidad, que han sido apartados y santificados para vivir para Dios. Ellos vivían en Colosas, pero estaban en ese pueblo separados del mundo para vivir para Dios. Y a eso nos llama el Señor. Lo mismo es con nosotros aquí en el condado de Santa Clara, podemos decir, o en la ciudad donde usted vive. Nosotros tenemos que hacer lo que se nos pide ahora que entramos a esta nueva vida que el Señor nos ha dado. El mismo libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 12 nos dice la siguiente escritura, nos dice que ahora que nosotros hemos entrado a vivir esta nueva vida, que ahora que hemos nacido de nuevo, que ahora que decimos que somos salvos, que decimos que estamos convertidos, que hemos venido al Señor, hay algo que tenemos que hacer. Y no es de vestidura de la que nos ponemos aquí, sino de una manera de vivir. Vestidos, pues, como escogidos ¿de quién? De Dios, pero vestidos y seamos santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, vestidos como escogidos. Ponga atención, porque es Dios quien nos escogió para vivir ahora esta nueva vida a la cual nosotros hemos entrado. Usted tiene que entender que el venir a Dios no salió de usted, sino que Dios, en otras palabras, fue quien te trajo. Y lo vamos a mirar bíblicamente. Mira lo que dice Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, ¿ok?, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús dijo, no, el que viene a mí es aquel que el Padre ha enviado. Y si Él lo ha enviado, yo no lo voy a echar fuera. Esta escritura resalta la vida y la voluntad soberana de Dios para escoger los que vienen a Él para recibir la salvación. Ahora quiero que note algo conmigo. Vamos a mirar los versos que siguen, porque yo le estoy explicando lo que Dios dice en su palabra. El capítulo 17
Jesús está en su última etapa y Él viene al Padre, les está reportando con el Padre y le está explicando, le dice, yo le he manifestado tu nombre, oiga bien, cuidadito, cuidadito, a los, y traigo algo aquí, sí, creo que aquí lo tengo, a los hombres que del mundo me diste. Yo le he dado su nombre. A los hombres, cuando hablo del mundo, los que viven en el sistema del mundo hoy en día. Y dice, a los que tú me diste del mundo me los diste. Pero oiga lo que dice, tuyo eran y me los diste y ellos han guardado tu palabra. ¿Usted entiende y usted ve a Dios en esto? Jesús lo dice, estos hombres del mundo, tú me los diste. Tuyo eran, me los diste y claro, han guardado tu nombre, por eso lo han hecho, porque tú lo has enviado. Mira el verso 12, el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino que solo el hijo de perdición, que era Judas, para que la escritura se cumpliese. ¿Están entendiendo? Tú me los diste, yo los guardé, Jesús fue fiel, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno que Dios trae a la viña se va a perder. Si no, Dios fracasó. ¿Usted cree que Dios fracasa? Entonces vamos a entender bien claro lo que nos ha sucedido a nosotros. Dice el otro verso, Padre, aquí está, aquellos, no todo el mundo. Yo estoy entendiendo la gramática. Aquellos, está hablando de aquellos que tú me has dado. Yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Pero para qué? Para que vean mi gloria. La que tú me has dado porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo con aquellas personas, aquellos, los que eran tuyos, lo que tú me diste, y yo lo he guardado, y ninguno de ellos se va a perder. ¿Qué no es glorioso venir al Señor sabiendo que Él te trajo y te pone bajo el cuidado de su Hijo Jesucristo para que ninguno de nosotros se descarríe? ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Y luego Jesús está diciéndole al Padre o reportándole al Padre el cumplimiento de la obra que el Padre me ha dado. Los hombres del mundo, los que me diste, a los que me diste yo lo guardé, aquellos que tú me has dado. Y luego miren el verso 8, mire para atrás el verso 8, porque la palabra que me diste se la he dado a ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Y a recibirla han conocido que verdaderamente yo vine de ti y han creído que tú me enviaste. Tan sencilla la Biblia, ¿no es así? Dios sabía a quienes le daba y les da a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, otra vez repito, el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera, porque nadie viene a mí si el Padre no lo envía. ¿Usted cree que usted decidió venir al Señor? El Señor te trajo. En el momento que tú te diste cuenta que eras pecador
y que iba camino a la perdición, ya eso no salió de nosotros. Fue una obra del Espíritu Santo. Porque es Dios que nos hace entender eso. Y ahorita te lo voy a explicar. Jesús dijo, mis ovejas, ¿oyen qué? ¿Y qué hacen? Mis ovejas oyen mi voz. No todo el mundo oye la voz de Dios. No todo el mundo la está oyendo. Si queremos que todo el mundo oiga a Dios cuando Él habla. Pero la realidad es que no es así. Y si alguien va a oír, Dios tiene que abrir los oídos espirituales. Y si alguien va a ver, Dios tiene que abrir los ojos espirituales. Por eso es que muchos cuando venimos al Señor decimos, ¡ay! Antes yo estaba ciego, pero ahora veo. No era ciego físicamente, ni sordo físicamente. Pero se te han abierto los ojos espirituales. En primer lugar, Dios es espíritu. El reino es espíritu. La nueva vida a la que nacemos es espiritual. Y nacemos del espíritu, dice la Biblia. Y usted viene a ser un ser espiritual. Somos hijos de Dios, no físicamente, tenemos otros padres, pero ahora como hijos de Dios venimos a ser hijos espirituales. Por eso nos llamamos hermanos, hermanos espirituales, hermanos de la familia, porque tenemos el mismo Padre espiritual. Por eso Jesús nos enseñó a orar, Padre mío, no, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino. No, venga a nosotros. Hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. ¿Y qué más dice lo que se lo saben? Venga ¿qué? Tu reino a nosotros, no a mí. Y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, así como se hace en el cielo, en la tierra. Jesús no dijo mío. Nosotros, porque ya venimos. Al nacer del Espíritu, usted entra a ser parte de la familia de Dios. ¿Qué no es glorioso eso? Pero es una obra que Dios es el que la está haciendo. Entonces esta actitud divina de traer a los hombres a Dios no puede venir del hombre mismo. Y yo le he probado que el hombre está incapacitado de venir a Dios por sí mismo. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y si oyen la voz es porque el pastor de las ovejas, ¿qué? La llama. Él llama. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que viene a nosotros, y te voy a decir por qué. Está incapacitado de venir a Dios por sí mismo, porque la Biblia dice que el hombre estaba espiritualmente muerto. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto físicamente no ve, no oye, no piensa, no habla, no tiene voluntad para decidir. Yo he estado en muchos funerales, yo he enterrado mucha gente viva, no, muertos. Y ninguno habla, ninguno funciona, nada. Un muerto no puede hacer nada. Ahora, espiritualmente te voy a decir porque hay que nacer de nuevo. Mire lo que dice la Biblia, no yo, que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Mírelo aquí. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no estábamos en la familia de Dios,
Cuando no nos consideramos hijos de Dios, porque todo el mundo es criatura, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de Dios. Por eso usted comienza a entender lo que es nacer del Espíritu. Porque ya yo nací físicamente. Nicodemo no lo entendió. Nicodemo dijo, ¿cómo puedo yo volver al vientre de mi madre otra vez ya? Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, lo que es de la carne, carne es. Lo físico ya pasó, pero lo que es del Espíritu. Por eso le dijo, te es necesario, es una necesidad que usted nazca de nuevo, pero es un nacimiento del Espíritu. ¿Hasta ahora me han entendido? Qué bueno. Entonces usted está entendiendo que usted entre una nueva vida. Si hace 10 años, 5 años, 3 años, si fue ayer que usted entró a vivir esta vida, usted comienza a vivir la vida del Espíritu, la vida de la cual usted ha nacido. Estábamos muertos en delito y pecado. Mira el verso que sigue, cómo era que vivíamos. En los cuales anduviste en el pasado, cuando tú no eras cristiano, cuando tú no habías nacido de nuevo, cuando no te había sucedido y había entrado al proceso de este vivir. Entonces tú vivías en otros tiempos siguiendo la corriente del mundo. Ahí va la bola. Y hacíamos cosas que ni la entendíamos, pero como todo el mundo lo hace. Y es lo que se acostumbra. Ahí vivíamos nosotros, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ya sabemos quién es. El espíritu que ahora opera y trabaja en los hijos de ¿qué? Hermano, ahí donde el diablo trabaja, en las vidas de desobediencia, no solamente desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, pero aún lo vemos rebelándose también contra la sociedad donde vive. Y vemos también en nuestro propio hogar cómo los hijos se rebelan contra los padres. Esa no es una obra de Dios. Esa es una obra del príncipe que opera, que trabaja en los hijos de desobediencia. Y ya usted sabe lo que sucede con los que andan engañados. Eso no es Dios que está obrando en su vida. No es Dios que está operando en ellos. Entonces, en los hijos de desobediencia. Y algunos de nosotros, bueno, por no decirlo, vamos, claro, todos vivíamos ahí en desobediencia. Luego el verso que sigue dice, entre los cuales también, ven, todos nosotros vivimos, pero en otro tiempo. Porque ahora que entramos a vivir esta nueva vida, no podemos seguir viviendo la vida de desobediencia que antes vivíamos. Entonces dice, en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos santos, ¿no es así? No vivíamos una vida o buscamos vivir la vida de obediencia y de santidad. Dios, usted sabe cómo usted vivía. Por eso ya yo no hablo de la vida pasada, porque a quién le interesa hablar de su vida pasada. Y ni yo la puedo hablar porque usted la conoce mejor que yo. Yo conozco la mía. Solo usted sabe de dónde ha venido. Y luego sigue diciendo, aquí me gusta esto, pero Dios, algo pasó, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó. ¿Qué hizo él? El verso que sigue, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros que, hermanos, se dan cuenta que estábamos muertos a la vida de Dios, muertos en nuestros pecados. Él, porque Él es el único que lo puede hacer, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por gracia hemos sido salvos. Amén. Entonces usted ve que es una obra, porque un muerto no podía hacer nada. Por eso Él tomó la iniciativa. No es que nosotros le amamos a Él primero, sino que Él primero
nos amó a nosotros, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted escogió creer en Él, entonces usted recibe la vida que Cristo habla. ¿Quién hizo eso? Dios. Pero pastor, ¿y qué de mi libre albedrío entonces y de mi voluntad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que ¿quién es el que pone el querer y el hacer? Ve que no salió de uno. Tú sentiste el deseo, pero eso lo hizo Dios, hermano. Usted le respondió. Entonces, hermanos, Dios, según la Biblia, para que usted use su voluntad, su libre albedrío, que según muchos tienen, escogen obedecer a quien le puso ese deseo. Para mí, hermano, la palabra, o mejor dicho, la naturaleza humana no posee el libre albedrío que dice que tiene porque está bajo la esclavitud del pecado. ¿Aló? Y es incapaz de creer. Si Dios le da la facultad para hacerlo, entonces sí es posible. Por eso tengo que repetirle otra vez este verso, capítulo 2. Él fue quien nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y si Él no hace eso, nadie más lo puede hacer. Entonces, el verso 2 que sigue, ahí vivíamos en otros tiempos, seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, los hijos de desobediencia. El verso 3 entonces nos dice, entre los cuales nosotros vivíamos en eso, en nuestro deseo, haciendo, hermano, lo que nos daba la gana. Vivíamos como nosotros queríamos. Pero, hermanos, éramos por naturaleza. El verso 4, entonces, bueno, no hay que ponerlo, pero por Dios, Él fue quien nos amó. Por eso es que dice que algo, Él hace algo. Él nos dio la vida, siendo Él rico en misericordia y en amor, porque tiene que tener el amor para amarnos a nosotros en la condición en que estábamos. Por eso algunos dicen, no, yo salvo entrar a la... Yo, un hombre como yo, una mujer como yo, pero eso eres tú que piensas así. Pero es el amor de Dios que lo lleva a amarnos a nosotros tal y como nosotros somos. ¿Que no es glorioso eso, hermano? Y Él lo hace porque Él ha dicho en 2 de Corintios, mírenlo aquí, yo le estoy explicando la Biblia, hermano, ¿ok? En los cuales, note que dice el Dios con minúscula. Cada vez que la Biblia habla de Dios es en mayúscula. El Dios con minúscula, que es el príncipe de este mundo, te lo voy a decir más claro, es el diablo, Satanás. Le cegó, no los ojos físicos, le cegó el ¿qué? El entendimiento, para que no le resplandezca la luz, las buenas noticias del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y quédese en esa escritura. El príncipe le cegó. Usted le habla a algunas personas de Dios, no los culpe, no golpee a un ciego, no lo maltrate, no ve, no oye las cosas de Dios todavía. Usted en oración comienza a orar que Dios le abra los ojos, que Dios le abra los oídos, para que puedan ver y puedan oír a Dios. Esa es la razón por lo que los cristianos, yo le digo a algunas esposas, no trate de convencer a su esposo y no le dé con la Biblia por la cabeza, no haga esas cosas.
Esa es una obra que solo Dios la puede hacer. Y cuando Dios la hace, usted se va a dar cuenta que qué bueno que Dios lo hizo y no usted, porque usted lo hubiera hecho muy mal manera. Amén. Entonces usted lo que tiene que orar, tiene que esperar, porque acuérdate que tú viniste cuando el Señor mismo te iluminó el entendimiento. Entonces, hermano, volvemos a esa escritura. Pero ¿a quiénes le tiene el entendimiento cegado? A los incrédulos. Por eso el que no cree, dice, no, yo no creo en eso. Usted era alguno de ellos. Hasta que un día tus ojos fueron abiertos y ahora tú viniste a ser un creyente en el Señor. Entonces, para que no le resplandezca, ese es el trabajo del enemigo, del diablo, del príncipe de este mundo, cegarle a la gente que no se den cuenta, porque si se dan cuenta, como usted se dio cuenta, usted va a correr al Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pero mire, eso es lo que el diablo hace, pero no Dios. Mire lo que Dios hace, el verso 6, mire lo que Él hace. Porque ¿quién? Que mandó que de las tinieblas donde estábamos resplandeciese ¿qué? Es el que resplandece ahora en nuestros corazones. ¿Pero para qué? Para darnos una iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Él ilumina, Él abre nuestra mente, Él abre nuestro corazón para que podamos entonces tener el conocimiento que usted tiene ahora. Es una obra que Dios hace, hermano. Y en este proceso en que nosotros estamos caminando, es Dios el que tiene que hacer lo posible. Es Dios, hermano, porque un muerto espiritualmente no puede, no oye, no camina y no puede hacer nada. Es lo mismo espiritualmente. Mire el capítulo 2 y verso 4 lo que dice. Pero Dios, y qué bueno que Él es rico, en misericordia por su gran amor, para poder amarnos a nosotros, y lo hace según el plan, según el propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Dios no anda inventando hoy, Dios no anda improvisando, innovando nada. Dios está haciendo en el mundo las cosas que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Un plan. ¿Y qué dice Timoteo? ¿Quién nos qué? ¿Quién nos salvó? ¿Está entendiendo esto? Si usted se está ahogando en un río y usted está gritando, help, ayúdenme, y no es así, y alguien te tira un salvavidas y luego te jala y te saca del río, usted no va a decir que usted se salvó. A usted lo salvaron. El que te tiró el neumático o lo que te tiró para que pudieras salir de la condición en que usted estaba. Tú no te salvaste. La gente dice, yo me salvé. Le digo, no, a ti te salvaron. Uno no podía salvarse estando muerto espiritualmente. En esto consiste el amor de Dios. Fíjate que nos dio a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Qué tremendo poder entender esto. Dice, nos llamó, no solo nos salvó, pero ¿quién salva y quién llama? Y nos llama con un llamamiento santo. Dios te llama, pero tú tienes que, si hoy oyeres, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones, si hoy oyeres la voz de Dios que te habla. Entonces, no conforme a nuestras obras, lo que nosotros hacemos, sino según el plan, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, desde antes de qué.
Entonces usted entiende que este es un plan que ya se planeó desde antes de que usted naciera. Ya Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Aló? Qué bueno tener un Dios así, que Él comienza y Él sabe lo que Él está haciendo y va a hacer y terminará haciéndolo. Entonces, hermanos, ese es su Dios. Entonces dice, de antes de la fundación de los siglos, el Señor hace esto. Ahora, hermanos, entonces ustedes entienden que el plan y propósito de Dios, al darnos a conocer este plan que Él ha planeado. Y es entonces donde ahí entramos otra vez en Efesios capítulo 1 y verso 9. Mira lo que Dios hace, hermano, porque no lo conocíamos. ¿Dándonos a qué? Porque es un misterio para muchos, ya no para nosotros. Dándonos a conocer el misterio de lo que Él quiere, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios dijo, voy a crear el mundo. Y comenzó a hacer los planetas y la tierra y todo, y tener animal y tener gente. Eso es un plan que Dios tuvo antes de que todo, yo diría, este barullo comenzara. Amén. Entonces, Él dice en ese verso de reunir algunas cosas. ¿En quién? Qué importante que Cristo tenga que venir. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando estos tiempos que han venido pasando, usted y yo nos ha tocado vivir en estos tiempos, en los tiempos de los digital, en los tiempos de la computarización, en los tiempos de los cables, en los tiempos, en estos tiempos que otros no vivieron en esos tiempos, pero a ti te ha tocado vivir en estos tiempos que se vienen desarrollando. Así, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tiene todo esto. ¿Qué más sigue diciendo? El verso. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Esto es algo que los cristianos tienen que aprender. ¿Qué es la herencia que le pertenece? Yo le voy a hablar de eso porque muchos cristianos no saben cuál es nuestra herencia. Dice que somos herederos y coherederos. ¿Con quién? Usted sabe lo que Cristo va a heredar. Dios le va a entregar todas las cosas en sus manos. Amén. Y usted supone ser heredero y Y te voy a decir por qué tú eres heredero y coheredero. Porque nosotros ahora hemos venido a ser sus hermanos. Amén. Tenemos el mismo Padre. Somos hermanos de Jesús y después le explico por qué Él es el primero. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según Él quiso hacerlo. Nosotros los creyentes que hemos nacido y entrado a este vivir, a esta nueva vida que tenemos que reconocer que fuimos escogidos para vivirla, igual como dijo Pablo. Dios nos ha llamado. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo escogió, fíjate. Usted no tiene que ser bueno para que Dios te escoja. La Biblia dice que siendo aún pecadores, ¿Cristo qué? Murió por nosotros. No era bueno. No. Él decidió amarnos tal y como nosotros éramos y como somos. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia, andaba persiguiendo a los cristianos, echándolos a la cárcel. Y usted entiende toda la historia. Digo, si lee la Biblia. ¿Ok? Entonces, pero Dios lo escogió para que fuera un instrumento en sus manos. Fíjate cómo es Dios. Este que tiene tanta energía y tanto celo y tanto, a este lo voy yo a escoger para que todo ese celo y toda esa fuerza y esa energía y toda esa la tenga para mí.
Por eso es que Dios escoge personas que usted no la escogería. Y yo le hablé a los hombres hace una semana, 2 semanas atrás, no sé cuándo, que para ser cristiano ahora hay que ser hombre. Hay que ser macho. Porque antes, cuando no éramos cristianos, nos metíamos en lugar y no nos importaba y tronábamos donde quiera y disparaban y andaban con algunos con cuchillo ahí dispuestos. ¿Me están entendiendo? Y esa persona ahora que se convierte al Señor, pues si era tan macho y tan valiente y ¿cuánto más ahora para pelear al pecado? Amén. Eso es lo que es. Pues si ahora anda con miedo. Pero ven acá. ¿Y tú antes? Entonces, hermanos, hay que ser hombre. No tipo Rambo. No es ese. Hay que vencer al diablo primero acá adentro. Y para eso hay que ser hombre. Amén. Instrumento en sus manos. Mira lo que dice Hechos 22. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Qué dice el otro verso? Vino a mí, ese es Pablo hablando, porque Pablo era tremendo, y acercándoseme me dijo: hermano Saulo, recibe la vista, porque Saulo cayó en el suelo cegado cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú andas persiguiendo. Si andas persiguiendo a los cristianos, estás persiguiendo a mis hermanos. Ellos son mi cuerpo de la iglesia, yo soy la cabeza. Entonces, aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. ¿Y qué sigue diciendo? Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Dígalo otra vez. ¿Te ha qué? ¿Ven que Dios es quien escoge? ¿Y a quién escoge? Para que conozca lo que Él quiere y veas al justo. Y ahora oiga la voz de su boca. Dios tiene que escogerte para que pueda ver, pueda oír cuando Él te hable. Porque nosotros estamos muertos. Y es entonces el otro verso que sigue. ¿Cuál es? Aquí está. Muy bien. Es muy importante. Nosotros sabemos que Dios es en este plan. ¿No es así? Que Dios supo desde el pasado quiénes iban a venir a Cristo. ¿Usted cree que cuando usted vino al Señor, Él dijo: ay, me sorprendí, mira, yo no sabía que este iba a venir a mí? Hoy tú no lo llamaste. ¿Cómo te va a sorprender? ¿Aló? ¿Sí? Dios no se sorprendió. Usted se sorprende que Él salvó a Pablo, un perseguidor de la iglesia. Dios lo escogió para que Él viniera, y a este lo voy a usar. Y Pablo fue el escritor de todas esas cartas que usted y yo, oiga, esas epístolas, y la mayoría las escribió de la cárcel por andar sirviéndole a Dios ahora. Entonces, hermanos, mire otra vez el verso para yo, ¿ok? Porque los que antes que, vamos a decirlo otra vez, lo que antes que, ¿cuándo lo conoció? Dios tenía un plan y sabía qué iba a hacer con esos que vinieran a ellos. Iba a formar una iglesia, y esa iglesia iba a anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Lo que todo es en el pasado, dice ahí, lo que conoció.
A esos mismos que Él conoció, también lo predestinó. Pre es de antemano. Destino, Él una vida de antemano, un destino de antemano. ¿Entienden eso? Él nos predestinó, pero ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él tenía un plan, ya nos conoció, nos predestinó a nosotros, nos hizo esa vida, esta vida que tú y yo estamos viviendo, para que seamos igual a Cristo, no con barba, no con sandalia, no con pelo largo, porque claro, a verme a mí se da cuenta que eso es imposible. Para ser como Cristo es, en su esencia, en su vida, en todo su ser. Entonces, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, diga conmigo, el primogénito, o vamos a decirlo bien claro, el primero entre muchos hermanos. Dios tenía eso en mente, tener muchas personas que fueran como su Hijo Jesucristo. Y por eso nos conoció, nos predestinó de antemano para que llegásemos a ser como Jesucristo. Y ahí vamos cambiando en este nuevo vivir. Eso no de un día para otro. En este proceso usted se va pareciendo, no físicamente, a Cristo. Y sigue diciendo ahí mismo, a los que predestinó, a esos también que pues, tiene que llamarlo. ¿Me oyeron? Tiene que llamarlo. Si no, no vienen, no oyen. Y más si estaban muertos. Pero a estos también que llamó, los justificó. Justificar es perdonar nuestros pecados. Y cuando venimos, Él nos justificó en Cristo Jesús. Y a los que justificó, finalmente lo va a glorificar. Usted se da cuenta que hay un plan, que hay un propósito en esta vida donde usted ha entrado a vivir. Aquí aparece bien clara que Dios había conocido, predestinado, Él llamó, Él justificó con el fin de hacernos como Cristo. ¿Dicen amén, hermanos? Entonces, Cristo es, diga conmigo, el primero. Pero no fue el primero que nació. No. Él es el primogénito de la, diga, nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Gente que el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero Él es el primero. Y si dice el primero, entonces tiene que haber un segundo, tiene que haber un 10, tiene que haber un 100, tiene que haber un 1000, tiene que haber millones. De lo contrario, la palabra primero no tiene significado. Ahora, Cristo es el unigénito, el único, pero ese es el que viene ahora de Dios, que era Dios mismo. ¿Están entendiendo esto? Así que tú y yo somos hermanos del primero, del primogénito que comienza a vivir esta nueva vida, esta nueva creación de gente que Dios está llamando. Esos son los que, si Él es el primero, dice ahorita, volcamos el verso otra vez para atrás, dice bien claro, es el otro, ¿cuál era que? A los que predestinó también justificó, y para estos también los glorificó. Y ese es el plan que Dios tiene. Cristo es el primero de lo que Dios tenía en mente en su plan, los que conoció de la nueva creación. Mire, la nueva creación son los que hemos venido ahora a Cristo, ¿no es así?
lo que tuvimos que nacer de nuevo. Este nacimiento fue de Adán y de Eva. ¿Aló? Pero como ese nacimiento se dañó, Dios comienza a hacer una nueva creación de personas, pero espiritualmente, y tiene que llamar a los que conoció, a los que predestinó. ¿Están entendiendo esto? El cuerpo, para que esa nueva creación de Cristo, siendo Él la cabeza, y los que conoció y predestinó y llamó y justificó, son los que se le añaden a la cabeza. Ese es el cuerpo. Cristo es la cabeza, pero el cuerpo somos nosotros. Hemos oído mucho eso, pero no lo hemos entendido. Ahora nos unimos como hermanos a formar el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, Él es la cabeza. Y un día le voy a enseñar una enseñanza que traigo. Cristo como cabeza, pues, pero ese es el primero. ¿Y dónde van a ir los otros para formar el cuerpo? Comienza a salvar a las personas. Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia, ¿quiénes? Los que habrían de ser salvos para formar el cuerpo de Cristo. Amén. Aquellos a quienes Dios escoge vienen a ser sus muchos hermanos que leímos ahorita. ¿Se acuerdan? Para no volver a repetir eso. Sus muchos hermanos. Mire Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor ¿qué? El Señor ¿qué? Añadía a la iglesia. ¿Quiénes? Los que habrían de ser salvos. ¿Quién hacía eso? Hermano, Dios tiene el control de todo lo que Él está haciendo en este tiempo en la iglesia. En 1 Corintios se nos muestra que Él escoge, es Dios quien está llevando a cabo su plan, y vamos a mirarlo. No pierda esto de vista para que no pierda. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 dice, mire hermano cómo dice, pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos que, según la carne, según el conocimiento humano, no son muchos sabios. Todavía aquí, si hay algún doctor, un ingeniero aquí, un psicólogo o un psicólogo, porque hay algunos que son psicólogos, psicólogo, gente sabia aquí, levante la mano, pues I apologize. No estamos descartando la sabiduría humana, porque la sabiduría humana es para vivir la vida humana, pero para vivir la de Dios es otro asunto. Entonces, dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí hay algún poderoso, porque estamos tratando de pagar este templo. Necesitamos gente poderosa. Y hoy nos toca dejar nuestra ofrenda que prometimos en una canasta, porque ya vamos para pagar quitarnos este monstruo de encima, hermano. Pero es otro asunto. ¿Qué más dice? O hasta ahí llegamos. Ok. No, sigue diciendo. Si no, fíjate, que lo necio, yo no le estoy diciendo que usted es necio, pero dice lo necio de qué? Del mundo. El mundo no entiende esto. Dios ¿qué? ¿Qué dice ahí? Escogió para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahora estamos entendiendo. Cantamos un canto, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. ¿Qué no cantamos eso? Pues vamos a entenderlo. Entonces, hermanos, sigue diciendo, si no, algo diferente. ¿No es así? Algo diferente. Que lo necio, que el mundo le llama necio, no Dios,
Ok, no hay otro verso. Yo estoy, el que sigue, por favor, el otro. Lo vil del mundo. Oiga, ¿cómo Dios no comienza con gente allá arriba, altanera, prepotente y orgullosa? No. Dios comienza con aquellos que parecen para el mundo que no valen nada. Pero la Biblia dice que Dios le plació a ellos darle el reino a los que creen y confían en Él. Sino que escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que ya es. Y eso solo Dios lo puede hacer. Y la última escritura, a fin de que nadie se jacte. No, es que Dios se fijó en mí porque soy muy sabio, yo soy bien parecido, bien poderoso. Imagínate lo que Dios hubiera perdido si no me llama a mí. No. Dios habla de los humildes de corazón, los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos. Oiga, ese es el tipo de gente. El reino de Dios será dado a los mansos, la tierra será dada a los mansos, dice la Biblia, no a los violentos. Que usted hoy en día, que esa violencia va creciendo, que ya le llamamos, porque ha entrado en el hogar, la violencia doméstica. No, para ellos no es la tierra ni el reino, es para aquellos que han venido a Él en esa humildad. Dios descalifica la sabiduría humana como un medio para conocerlo a Dios. ¿Me entiende? Como un medio nada más. Él no llama a salvación a muchos de lo que el mundo llama sabio, poderoso y noble. No. Mateo 11, ¿qué dice? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escogiste. ¿Quién escoge? Estas cosas de los sabios y Señor del cielo, porque escondiste, es Dios quien hace eso. Estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las ha revelado a los niños. Los niños son inocentes, a esos Dios le plació revelársela a ellos. Y luego dice el verso 26, sí, Padre, porque a ti te agradó, a Dios le dio la gana hacer eso con ese tipo de personas. Si usted dice, no, pues yo no soy nadie, yo no sirvo para... Tú eres un candidato para vivir en este reino. Este misterio llama la Biblia de la salvación a través de la obra de redención. Por eso Jesús, respondiéndole a sus discípulos, que ya estoy casi terminando, a los discípulos, por eso Jesús le dijo a ellos, cuando ellos vinieron en Mateo capítulo 13 y verso 10, entonces se acercaron los discípulos y dijeron, oye Señor, pero ¿por qué tú le hablas por parábolas a esta gente? ¿Sabe lo que es parábola? Algo en lo natural para que usted pueda entender lo espiritual. Porque para entender lo espiritual hay que tener los ojos espirituales y los oídos espirituales y tener la mente espiritual también. En las escuelas no enseñan eso. Usted va a las escuelas. En ninguna escuela enseñan eso. A menos que sea una escuela especial para hablar de esas cosas. Pero no hay una escuela que te va a enseñar las cosas espirituales. Sin embargo, acercándole los discípulos, porque le habla por parábola. Ahora vamos a ver por qué Jesús les responde a ellos. ¿Qué sigue diciendo? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os dado, ¿y quién le da eso? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Oye, ¿qué te pasa a ti, Señor? ¿No quiere que ellos lo sepan? No, es que ellos tienen ojos y oídos, pero no ven estas cosas espirituales. Yo no le puedo echar las
perlas a los puercos porque no la entienden. Amén. Y sigue diciendo, a ustedes les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará, y el que tendrá y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Déjeme seguirle explicando esto más adelante. Pero esto habló por las parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y ni entienden. Cuando yo no era cristiano, yo veía, yo oía lo que se hablaba, y yo, pero que esos son unos locos. Pero cuando el evangelio me llegó a mí, que yo pude oír y puedo ver y puedo entender, digo, oh Señor, antes yo estaba ciego, mas ahora veo. Es un entendimiento espiritual, hermano. Cuando usted no conoce, usted anda en oscuridad, pero cuando se te revela el asunto, entonces tú andas en la luz. ¿Están conmigo? Ok, y ahorita ya voy a terminar. De manera que se cumple en ellos lo que el Isaías dijo: de oídos oiréis, pero no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Por eso yo le digo, no gaste mucho tiempo hablando de tanto. Sí, testifícale a la gente, hable, pero no estoy forzando la cosa. ¿Sabes qué? Mejor póngase a orar por la persona. Porque eso es un trabajo que es Dios que lo hace. Que quita las escamas y te hace ver la realidad. Mejor ore y ore y ore. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y eso es todo lo que está explicando. Y falta un verso más, el 16. Pero bienaventurados, hermanos, nosotros. ¿Por qué? Porque vemos y vuestros oídos, porque pueden oír estas cosas. Amén. Eso es lo que es. Y usted se goza más, usted entiende, usted está viviendo, usted está andando en esto. Usted se goza y viene cada domingo a oír, a recibir, a recibir. Yo fui muchas veces a los templos, pero me entraba una cosa por aquí, salía por allá. Y no entendía nada de esto. Y no culpo a la gente. Hasta que el tiempo de Dios llegue. Y cuando Dios trata con la persona, entonces cuando de veras nosotros venimos al Señor. Entonces, hermanos, por eso es que siempre le pido y me oyen decir desde aquí que oremos que Dios abra los ojos y los oídos espirituales de las personas. ¿No me han oído decir eso? Porque yo sé que es Dios que tiene que hacerlo. Todos los que están muertos tienen ojos y oídos, pero no pueden ver y oír. Los creyentes están espiritualmente, están muertos en una vida que no han nacido, y ese nacimiento viene de Dios. Este nacimiento no es algo que uno hace. Usted dice que usted nació. Usted no se acuerda cuando usted dijo, bueno, voy a salir de del vientre de mi madre. Voy a salir. Usted no decidió. Por naturaleza, así cuando viene el tiempo, usted no tuvo nada que ver con el nacimiento físico. ¿Qué plan tuvo usted para nacer? A ver. Bueno, los padres, ¿no? Que decidieron cuándo iban a tener una criatura. A nadie se le pidió, ¿usted quiere nacer? ¿Qué? No, usted nació. En otras palabras, oiga, el nacimiento es algo que te sucede a ti. Amén. Te sucede. Es lo mismo con este nacimiento con Dios. Es algo que Dios hace con nosotros. Este nacimiento no es algo que uno hace, sino algo que nos sucede a nosotros. Esta sabiduría no es de este mundo ni de los hombres. Esta sabiduría es la
de Dios en misterio, ya no para nosotros. Misterio que el Señor dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios. Capítulo Corintios 2 del 5, miren lo que dice, ya vamos a terminar. Para que vuestra fe, fíjate por qué Dios lo hace así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que tú digas, esto fue Dios que lo hizo. ¿Y qué más sigue diciendo? Sin embargo, no se equivoque, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado esta madurez. Y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Porque todo va a pasar. No, sino que, el otro verso, mas hablamos sabiduría ¿de quién? En misterio, porque la gente no lo entiende. La sabiduría que estaba oculta, no se conocía, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios lo preparó desde antes de los siglos para nuestra gloria hoy en día, que lo podemos ver y lo podemos entender, hermano. Es para que usted diga, qué glorioso es Dios que nos ha revelado estas cosas. Muy bien, así es que me dan unos 3 minutos más. Yo sé que uno ya a esta hora la panza impacienta a algunos, pero estamos hablando cosas eternas, hermano. Y luego sigue diciendo, a la que ninguno, mire, de los príncipes de este mundo, siglo, ellos no la conocieron. Porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado a Cristo. ¿Aló? Porque se hubieran dado, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero como no lo sabían, por eso es que en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. They don't know what they're doing. Amén. Entonces, podemos entender, ninguno de los príncipes lo hubiera conocido. Luego el verso, me quedan 2 versos. Antes bien, aquí viene. Como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni ha subido al corazón y a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que le aman, hermanos. Él ha preparado estas cosas. Yo he visto muchas cosas hermosas. Yo he estado en varios lugares, países y qué sé yo, hermano. Y las cosas que Dios tiene preparadas, que no ojo no vio, ni oído escuchó, que Él tiene preparada para aquellos que le aman, que son herederos y coherederos con Cristo, hermano. You don't know tu herencia, tú no sabes lo que te espera, pero el día que te dé cuenta, hermano, transforma y revoluciona tu vida. Y luego, hasta ahí llegamos. Esta es una verdad, hermanos, que había estado oculta, ¿ves? Hasta ahora, pero que Dios quiso y escogió revelárnosla a nosotros, hermanos. Y ya en los 3 minutos. Pero este misterio, hermano, no se puede comprender si no hemos nacido de nuevo. ¿Cómo lo va a entender? Ni ha nacido esa vida. ¿Cómo va a andar en un espíritu? Ser guiado por el espíritu. Andar en el espíritu. Tú no has nacido la vida del espíritu. Joy Rodríguez tuvo su baby. Y bonito, ahí lo mira en la foto, los niños son bonitos cuando están chicos, ¿verdad? Todo el mundo lo abraza y ya después pues te mandan para otro sitio. Pero uno dice, qué lindo el baby. Pero ese baby, él no podía hacer ningún plan. No puede todavía decir lo que va a hacer, porque el niño no sabe. No tiene su identidad ni sabe quién es. El niño anda hasta que un día llega a un estado que se da cuenta y sabe quién es. Por eso es que usted tiene que nacer a esta vida.
la vida de Dios. Y Dios tiene, la Biblia dice, yo no se lo digo hoy porque no hay tiempo, usted tiene que ser engendrado primero. Y lo que se engendra es lo que se va a ir desarrollando. Y dura 9 meses dentro del vientre de la madre hasta que un día, ¡bum!, nace a esta vida. Pero tiene que ir creciendo, creciendo y descubriendo y desarrollando todo el potencial que se puso en ti, en esos esperma que allí ya venía el color de tu piel, de tus ojos, tu estatura, ya venía allí, pero en este crecer es que tú lo estás desarrollando. ¿Me oyen? Cuando Dios nos engendró desde allí, viene todo lo que Dios puso en nosotros y hay que irlo desarrollando. Hay que ir creciendo en la nueva vida que tú has entrado y tienes que ir ejercitándolo. Bueno, este es el misterio nacido del Espíritu. Mira lo que dice Pablo otra vez, Efesios 3:3. Mira lo que dice él. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes se lo he escrito brevemente. ¿Qué dice el otro verso? Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego en el verso 5 dice, el otro que sigue, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero es Dios que hace esto, como ahora, diga, ahora, he revelado a quienes, a sus santos y profetas por el Espíritu. Entonces, hermanos, los que andan en la carne, es imposible que se les revele esto. Esto se les revela a los elegidos, a los escogidos, a los llamados, a ellos se les revela. Tesalonicenses 1:4, mírelo ahí. Porque conocemos, ya no somos ignorantes, hermanos amados de Dios, ¿vuestra qué? Conocemos la elección que Dios hizo. Mira 2 Tesalonicenses 2:13. Mira lo que dice. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios, hermano, que Dios le ha placido llamarte, traerte y revelarte todo lo que Él quiere respecto a vosotros, hermano amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Y de cuándo te escogió? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Dios te escogió para eso. Por eso debo andar alegre. ¿Cómo va a andar usted ahí? No, pues Dios me escogió a mí. Me eligió para que... Yo soy un heredero, un coheredero con Cristo. ¡Qué tragedia! No, ¿cómo? Usted no ha entendido lo que le ha sucedido. Entonces, ¿para qué me crean, hermano? El otro verso que sigue. A los cuales os que ven que Dios es el que llama. Mediante nuestro evangelio. Para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego aquí, para que sepan que ya terminé. Tito lo ponemos ahí. Pablo, siervo de Dios y apóstol, conforme a la fe de los que... ¿Escogido de quién? Y el conocimiento de la verdad según la piedad. El otro verso. El otro. En la esperanza de la vida eterna que tenemos, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes. ¿Desde cuándo lo prometió? Dios tenía un plan. Desde antes del principio. Ese plan que yo te estoy hablando. Esa vida donde tú has entrado. Y por último, para que sepan, pon el verso 2 que sigue. El verso que sigue. Ajá, aquí está. Diga conmigo. Elegido según la no presencia. Presciencia. Es de antemano. Ciencia es conocimiento. Desde antemano Dios conocía
Y en santificación nos elige ¿para qué? Obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Hermano, hermano. Si usted discierne lo que Dios ha hecho, usted se da cuenta que you are not just anybody. You become somebody. Tú no eres un cualquiera. Tú vienes a ser un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo Jesús. Hermanos, es lo que vamos a ir aprendiendo. Quiénes somos, qué nos ha sucedido y que fue una idea de Dios. Fue la idea de Él que nos escogió a nosotros. Pónganse de pie. Qué glorioso saber esto, que Dios en su amor, en su bondad, nos escoge a nosotros para que hoy podamos disfrutar este vivir. Ahora Él nos llamó a obediencia. Aló. Venimos de un mundo de desobediencia. Y en el mundo aprendimos a desobedecer. Por eso que al entrar a este vivir, Dios comienza con la obediencia a Él. Oh, claro, la obediencia te va a costar sacrificio para hacer lo que Dios quiere. Es un sacrificio. Amén. Qué bueno es el Señor. Usted pudo haberse quedado esta mañana con este frío que había y las cobijas. ¿No es así? Y la misma cobija te invita en ese romance. No te vayas, quédate aquí conmigo. Ay. Pero usted se sacrificó, se levantó. ¿No es así? Hermano, quédese conmigo un tiempo y va a descubrir lo glorioso que es ser cristiano y lo que nos espera. Padre, gracias te doy. Este pueblo viene hambriento de conocer esta nueva vida, donde ellos han entrado, han nacido, han renacido a esta nueva vida que tú nos has llamado. Y fiel es el que llama, también nos va a ayudar a terminar la obra de este nuevo vivir en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sangre derramaste, tu vida entregaste para hacerme entender qué glorioso es la grandeza de tu amor. Con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Ahí está. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo libertad en ti. En aquella cruz diste todo al morir, diste todo para mí, y yo puedo recibir tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón, tu amor y tu perdón. Una vez más los cantamos y siempre nos bajamos aquí. Los hermanos vienen a ayudarme. Si hoy tú quieres entrar en una nueva dimensión del vivir, en este vivir cristiano, si hoy tú quieres comenzar de nuevo y experimentar esta nueva vida, hoy tú puedes escribir una nueva página en tu libro de tu vida, un nuevo capítulo, hoy un nuevo comienzo, pero un comienzo en Dios, para vivir esta vida hermosa y preciosa. Mientras cantamos, mientras oramos por algunos, el resto de ustedes son despedidos. Que Dios les bendiga y les guarde, y que vivamos siempre con este entendimiento. ¿Quiénes somos? Señor les bendiga.
Con tu Saludaos unos a los sangre otros en el amor de me Cristo. haces, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón Raúl. y darme salvación.